Muy buenas a todos. Vamos a seguir con el tema de la magia medieval, que es larguito de contar, pero bueno, creo que al final me va a dar para hacer 3 vídeos. Bueno, en el anterior vídeo habíamos hecho como un esquema de las características principales de lo que es la magia, la brujería en la Edad Media, principalmente en Francia, bueno, extendiéndose a Europa, Italia, España, Inglaterra, en fin, Alemania. Y ahora os voy a hablar del desarrollo, ¿no? O sea, desde el ocaso del paganismo, porque esto era la pregunta del cole. ¿Cuándo comienza la Edad Media? ¿O cuándo termina la antigua? No, bueno, en serio. ¿Qué pasa con el ocaso del paganismo? Hay unos años, unos siglos que las fronteras entre cristianos y paganos están un poquito mezcladas y diluidas. Las fuentes que tenemos de la magia, brujería precristiana la tenemos precisamente o sea, son fuentes posteriores al periodo de conversión. Entonces, claro, fuentes directas no hay apenas, salvo algún resto arqueológico, porque solían ser pueblos de tradición oral y pasaban la información de padres a hijos y claro, hasta que no vienen los cristianos empiezan a convertirlos y a asimilar también parte de su cultura y a transformarla, ¿no? A adaptarla a la nueva religión, al nuevo sistema, pues no empiezan a escribir sobre ello, vaya. Entonces, bueno, ahí tenemos un poquito de problema, pero también gracias a eso tenemos algún referente, ¿no? Que ya puedes discernir si tiene más de cristiano que de pagano o si es una mezcla, tal. Pero bueno, el caso es que la adaptación fue gradual. Tú no nacías pagano y al día siguiente eras cristiano y ya adoptabas todos pues eso, las costumbres cristianas y dejabas de lado tu fe o tus tradiciones, tus costumbres. De hecho, Gregorio el Magno, él recomendó a los que iban a evangelizar y tal, que no destruyeran los templos paganos, sino que los reconsagraran, ¿no? ¿Y le hicieron caso? Pues algunos sí, otros no, claro. Pero bueno, por lo menos algunos los respetaron y ya sabréis que donde hay una ermita, pues lo más seguro es que antes hubiera un templo pagano, o ya ni siquiera un templo, porque solían reunirse donde había un montículo, una montañita, un cerro, ahí pues ala, ahí hacían sus cosas, ¿no? Claro, los misioneros son los que dan estas versiones de la cultura pagana y intentan adaptarlo al cristianismo. Entonces, por ejemplo, oraciones para sanar o encantamientos, pues si al pueblo al que iban le rezaban al dios de los bosques, por ejemplo, pues ellos decían, bueno, pues esto lo traducimos al Sanapapurcio Apóstol y quedamos tan requete bien. Era una forma de conseguir el éxito del cristianismo, porque claro, es que ya os digo que es muy difícil cortarle las raíces a alguien, ¿no? Entonces suele ser mejor hacer esa transición, hacer
un sincretismo, una adaptación. Ahora, ya eso sí, tenían que hacerlo con mano dura y todo aquello que no consideraban correcto de la otra tradición, pues ya lo achacaban al diablo, al demonio, ¿no? Era como, bueno, pues esto sí que no tragamos con ello, pues es que esto es cosas del demonio y hay que erradicarlo, ¿no? Los dioses antiguos, pues son los demonios de la nueva religión. Hay un libro de Don Milo Duquet que se llama así, creo. Pues si buscáis en Google Don Milo Duquet y los dioses de antes son los demonios de ahora o algo así, os sale. Y habla un poco de esto, habla de muchas cosas, la verdad, habla también del ángel, por ejemplo, o sea, es un poco de batiburrillo. Pero bueno, ¿dónde o cómo establecían la línea de qué es brujería pagana y qué es lo adecuado, ¿no? Lo adaptado al cristianismo? Bueno, pues conocemos esos límites gracias a las confesiones, o sea, a los juicios, como por ejemplo lo de la Inquisición después, ¿no? Pues los misioneros o el curilla encargado del poblado o tal, era el que vigilaba a ver si te estabas comportando bien o mal. Que a lo mejor le estabas rezando a tus dioses antiguos, pero por algo, por una causa, ya está Mati por aquí, por una buena causa, bueno, pues a lo mejor te hacía rezar 2 Ave Marías y ya está, ¿sabes? Si te lo pasaban por alto. Que resulta que estabas utilizando sangre de virgen para matar a tu marido, pues ya no. Ya ahí te decían, te vamos a tener que expulsar del poblado, como sigas haciendo estas cosas, ¿eh? O te echamos por un cerro. Y esto se llamaban las penitenciales, las confesiones penitenciales. Gracias a eso, pues tenemos una idea de los tipos de rituales y de encantamientos que hacían. Había un rechazo a la magia. Pues al principio rechazo no. Pero vieron que tenían que establecer esa diferencia, ¿no? Y es cuando dije, por un lado es como incongruente, porque claro, ellos niegan, por un lado, el poder de los dioses antiguos, el poder de las brujas, de los brujos, pero por otro lado los queman. Como, jolín, si pensaras que son simplemente unos charlatanes, pues tampoco irías a quemarlos, ¿no? Porque te daría igual. Pero claro, al fin y al cabo esta gente tenían influencia en el poblado y les trastocaba un poquillo pues por la organización. La organización al principio no era complicada porque tú cambias el templo, instituyes el cristiano y vuelve a organizarse toda la comunidad en torno al templo, ¿no? Hay nuevas normas de convivencia, de lo que sea, y bueno, la gente pues no le queda más que adaptarse, pero obviamente de espaldas al cura van a seguir haciendo lo que les dé la gana. Entonces, hay como una contradicción, ¿no? Por un lado, como que no le quieren dar importancia, porque claro, darle importancia a la magia es quitarle poder a Dios y divinizar al hombre, pero por otro lado empieza la persecución, claro. Ya no es que fueran brujos, brujas, ya es que tenían un conocimiento de unos libros que no les interesaba, ¿no? que tuviera la gente. Por la parte pagana, ¿qué nos queda? Pues en arqueología las inscripciones rúnicas, básicamente. Ya vemos que la escritura vuelve a ser un componente mágico, ¿no? El verbo, la palabra.
para las runas hay un librito muy bueno. Creo que Yemed lo tiene por aquí. Voy a buscarlo, ¿vale? Ahí lo traigo. Ya, ¿vale? Futar. La magia de las runas de Edred Thompson. Pues este está bastante apañado, si queréis investigar por ahí. Luego, ¿qué más fuentes nos quedan del paganismo? Bueno, pues las sagas nórdicas, en las que prevalece la figura de la bruja anciana, y los magos suelen ser personajes oscuros. Ya tenemos una connotación y un arquetipo muy fuerte de que los brujos son gente que se mete ahí en cosas oscurillas, ¿no? Eran como impopulares, no se les quería acercar mucho. Luego están los Siddhas, que se centran más en los dioses y en inculcar la preparación ascética, ¿no? Para llegar a esos estados. Y luego, pues por ejemplo, la literatura celta de Irlanda, ya en el siglo XII, que mezcla pues la mitología antigua con hadas, duendes, demás, ya que claro, luego para los cristianos las hadas eran demonios. O sea, volvemos a lo mismo de siempre. Y ¿qué nos queda de la tradición mágica común? Aquí estoy con la chuleta para no desviarme. Bueno, pues alternar un poquito estos dos géneros, ¿vale? Por un lado, existen monjes, curanderos, magos, adivinos y brujos que van a usar su conocimiento pues para el bien, para curar, para sanar, para ayudar, tal. Y otros que ya van a coquetear ahí con los venenos y con esos temas y se van a meter en líos. Brujos famosillos que aparecían en este libro, pues Mateuccia Francisci, si lo pronuncio bien, que seguro que no, y que esta ya es de 1428. Otra francesa, Marjorie Germain, y Perret, que era una partera, una maga que al final, por hacer el bien, creo que acabó fatal. Aquí, de nuevo, la sociedad tiene que establecer una división entre lo que es la medicina natural, y la brujería, curanderos y demás. Se van a empezar a establecer las universidades. En el siglo XII ya va a haber esta distinción de tú eres médico porque tú has ido a la universidad y te has sacado el título y has aprobado un examen. Aquel que no ha pasado por la universidad pues no es médico. Claro, a lo mejor tú eras mujer y tenías un montón de conocimiento de herbolaria, de lo que fuera, y como no habías ido a la universidad, pues claro, aparte que como mujer no te dejaban ir a la universidad. Me está viniendo a la memoria una película que seguramente habréis visto, que es de Nostradamus, y en ella se ve también el aspecto menos conocido de este hombre, que era como médico. Y cuando va a la universidad, y claro, esas cosas de abrir cadáveres, pues no estaba bien visto abrir cadáveres, ¿no? Va a haber ahí una jerarquía de médicos. Los cirujanos pues estaban mal vistos porque es como algo grotesco, ¿no? Es como estás abriendo un cuerpo, estás violando, ¿no? el ser de un cuerpo. ¿Quiénes eran los cirujanos? Pues los barberos. Los barberos, carniceros y demás.
se llevaban las sangrías porque estaba la teoría de los humores, entonces claro, te decían, bueno, pues es que tú tienes un exceso de lo que sea, aquí te sangro y te lo quito. Claro, estaban mal vistos los cirujanos, como os digo, pero ¿qué estaba peor visto? Pues las parteras. Si eras mujer, ya de lo poquito que te dejaban acceder era eso, es que no voy a decir ginecología porque tampoco, pero bueno, sí, la madre de la ginecología, ¿no? A las que se interesaban por asistir los partos y aliviar los males de las mujeres, pues claro, se las destinaba a eso y estaban muy mal vistas, o sea, era lo peor de lo peor. Cuando es una cosa vital, o sea, porque si no pares no hay humanidad. Tendría que estar mejor visto, ¿no? Pero claro, yo imagino a esa gente viendo un parto y viendo cómo sale una cosa de dentro de un chichi, pues claro, dirían, esto es una cerdada. Pero bueno, ¿qué pasa también? Claro, es que esto todos son fenómenos sociales, que es lo interesante. Pues que la gente pobre no se podía pagar un médico titulado. Entonces la gente pobre acudía a los curanderos y si tu curandero no estaba, porque se había ido al bosque a buscar hierbas y no volvía en 3 días, se automedicaban. Con lo poco que sabían, se automedicaban. Entonces empiezan también a florecer los libros y los herbarios, los grimorios, que son como unos compendios de soluciones para las enfermedades humanas y las enfermedades del ganado. Era algo principal, ¿no? Era, pues, ¿qué te obsesionaba a ti si vivías en la Edad Media en el siglo XII? Pues las enfermedades que pudieras pillar o que se te fuera el ganado a la mierda. Claro. Y luego muchas de las brujas, para darse ellas importancia, decían, sí, pues se te murió una vaca, pues fui yo que la maldije y te maté a la vaca, y luego se le volvía en contra. Por eso hay tantos procesos inquisitoriales de, es que fue mi vecina Matilde la que me echó un mal de ojo y me mató a todas las ovejas. Bueno, en fin. Gracias a este florecimiento de los libros, por ejemplo, tenemos un manual de Múnich, que es como el más famosete. Luego tenemos en el siglo X Lehrbuch de Bald, que es anglosajón, que era como pues el manual del médico. Y en el siglo XI tenemos la Knunga, nombre raro, que más que de medicina va a ser de magia, ¿vale? Más en plan oraciones y tal. Si antes le rezaban las oraciones a hacer nunos, pues ahora se la vamos a rezar a Jesucito o a la Virgen. Otra de las cosas que decían los cristianos, pues, que quieren causar la enfermedad de pues las brujas o los duendes. Ya está, y así se quedaban tan anchos. Otro tratado de técnica curativa, bueno, técnica por decir algo, de curación, pues el buitre de la Galia hacia el 800, o sea, este ya es más antiguillo. Y al final la gente usaba estos manuales porque funcionaban. O sea, a lo mejor no le encontraban mucho sentido si te decían que tenías que coger un tomate en luna llena y restregártelo por el culo. Pero a lo mejor luego la almorrana se te iba y tú decías, leche, pues ha funcionado, ¿no? Entonces, hablamos como de brujería y magia, pero en realidad era casi ciencia porque se basaban en el empirismo, ¿no? Claro, esto tampoco le gustaba a la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos que venían del neoplatonismo y sus muertos les encantan, y los universales, la teoría de los universales, bueno, pues a ellos les encantan las cosas abstractas, teorizar, y las cosas divinas ahí que se pierden en el firmamento, no las cosas materiales. Entonces, claro, por ahí también los escolásticos como que no les convencía. Pero al fin y al cabo funcionaba y punto. Y eso era lo que
lo que importaba. Encontramos eso, plegarias a Dios Cristo, la Virgen María, bendiciones a pacientes, conjuros o exorcismos a las enfermedades, por eso, porque se pensaban que si había sido un duende, un demonio el que se te había metido en el cuerpo, pues tú lo exorcizabas y a la mierda. Amuletos protectores y talismanes, que los talismanes solían ser de prevención, ¿vale? Entonces, los amuletos solían estar hechos de plantas, piedras, cuerpos de animales, y los talismanes pues de inscripciones, de palabras sagradas, de cuadrados mágicos, porque le encantaba también un número y una letrita más un tontum boli, como por ejemplo Satorare Potenet Opera Rotas. Y en el bando cristiano, ¿cuál era el equivalente? Pues las reliquias, porque es que vas a una iglesia y hay reliquias por todos lados. Pues eran sus amuletos. O sea, en vez de tener la pata de conejo, que te da suerte, pues tengo la mano de Santa Teresa incorrupta. Es así. Los procesos judiciales, pues por lo que os decía antes, empiezan para discriminar cuál es el buen uso de la brujería y cuál es el malo. Ya os digo, si te dedicabas a hacer pucheritos con hierbas para curarle la fiebre a alguien, pues a lo mejor no iban a ir a por ti. Pasaban un poco, pero si cuestionabas y alterabas el orden social con venenos y matando a niños para quitarle la grasa, pues ya eso era otra cosita. Adivinación, también se daba la adivinación. Siempre nos ha encantado poder saber cosas del pasado o cosas del futuro. Estaba la oniromancia, también la adivinación según el canto de los pájaros, la quiromancia, el juego de dados, lo de abrir un libro y ver por qué página se ha abierto y leer, o la Biblia, pues anda que no es oráculo la Biblia. Y la astrología se escudaban también algunas técnicas de adivinación, por ejemplo, para la interpretación de los truenos. O sea, es súper curioso. Y los días malditos, los días benéficos en los que te conviene pues iniciar un negocio, un matrimonio o un bautizo, y los días que mejor no salgas de casa. Bueno, esto hemos hablado más bien en cuanto al ámbito popular, y ahora os voy a hablar de la cultura cortesana, porque la magia se extiende, la brujería se extiende a toda capa social y los ricos no van a ser menos. Si los pobres lo usaban más bien por necesidad o por desesperación, pues claro, los ricos querían poder. La magia era algo temido, algo respetado y temido en las cortes. Y bueno, por un lado tenían como muchísima atracción hacia lo mágico, porque era como una manera de desconectar, ¿no? Pues ahora tenemos el Netflix, y antes tenían pues estas sagas, estas epopeyas, estas épicas. Ay, hablando de épicas, otro librito que os recomiendo, ¿vale? De Victoria Cirlot, Figuras del destino, mitos y símbolos de la Europa medieval. Este es súper bonito. O sea, habla, es de la editorial Siruela, y si encuentro el índice, pues mira, nos va a hablar de Eric, que no es tan conocido, de Lancelot, Tristán, Perceval, y bueno, de estos arquetipos y su correspondencia en lo místico, ¿no? En la experiencia mística. También muy útil para el tema del ángel.
de los grimorios y herbarios y demás que hemos hablado antes, mi preferido es el libro de San Cipriano. Es súper curioso porque, bueno, narra como un monje que convoca al demonio y le pide que le dé 2 familiares y que le muestre los secretos de la magia, y aparece Lucifer en forma de una cabra y un dragón o algo así. Bueno, y veis, bueno, pues que en el índice te enseña cómo preparar la varita mágica, los útiles. Luego, por ejemplo, para obtener el elixir de la vida, del hábito del exorcista, para vengarte de quien que te haya hecho algún mal, para ser valeroso. Hay uno que es muy gracioso, para convertirse en un bravo espadachín. Bueno, y seguimos con los cortesanos. Como decía, era una vía de escape, pero al mismo tiempo se le tenía cierto respeto, cierto miedo. ¿Qué va a pasar en las cortes? Bueno, pues que en el siglo XII empiezan también a rivalizar entre sí, ¿no? Todo el mundo quiere ser el centro del universo, cada ciudad quiere tener la catedral más bonita del mundo, y se empiezan a generar las intrigas de poder. Entonces, reyes, aristócratas, nobles, demás, van a fichar por adivinos, astrólogos y alquimistas, pues que les den secretos mágicos, que les den poder, que les den venenos también para sus enemigos. Y bueno, hay, por ejemplo, objetos curiosos de los que empiezan como a tener cierta obsesión, que son los autómatas y las piedras preciosas, ¿no? Se les otorga un poder muy especial a las gemas, y hay reyes, pues eso, que tienen a lo mejor una esmeralda que para ellos le han dicho que tiene el poder de leer la mente de la gente, o así. Los autómatas, pues aquí en Toledo hay una calle que se llama El Hombre de Palo, y era un autómata de madera creado por un cabalista. Y claro, es esa visión mecánica del mundo. Intentan emular esos mecanismos, ¿no? Y hacían cosas muy curiosas. O sea, conseguían ya no solo con relojes, sino con agrupaciones de varios autómatas, de leones, otros animales que interactuaban entre sí. Pero bueno, ahí no me meto, que nos desviamos mucho. Ya había antecedentes. A Filón de Bizancio y Herón de Alejandría, por ejemplo, escribieron tratados de mecánica, de ingeniería, y por ejemplo, aquí tengo apuntado que el Filón hizo una camarera, o sea, diseñó un autómata de una mujer que te servía el vino. Tenía un mecanismo por el cual, si elevaba un brazo, pues caía el chorrillo del otro hacia la jarra y tal. Muy curioso. Buscarlo en Google, que hay imágenes, y mola un montón. Entonces, también gracias a eso, gracias a esos caprichos de los nobles, pues se consiguen ciertos avances en mecánica, y vienen los molinos de viento. Pero claro, en literatura no van a decir que es un tal mecánico que se lo ha inventado, va a decir que era un brujo, que eso queda mucho mejor. Pero bueno, pues eso, o sea, de las colecciones de piedras, los reliquiarios de santos, que de hecho hace poco ha salido un meme con lo del guantelete de Thanos, que es igual que el brazo, creo, de Santa Teresa que tenía Franco por ahí. Y de aquí nacen, del interés por las piedras, los libros lapidarios. ¿Y qué más? Bueno, una de las obras así más curiosas está atribuida a Alfonso X el Sabio. Nunca lo sabremos. Y bueno, ¿dónde tenemos más fuentes? Pues en lo que os decía antes, en las novelas de caballería, que van a usar ellos para evadirse. Sobre todo Francia, Alemania e Inglaterra. Tenemos al rey Arturo, tenemos
Bueno, pues eso. Toda esta gente que he dicho yo antes, a Lancelot y compañía. Ya se van a mezclar figuras como las hadas con figuras cristianas como los ángeles. En los romances se le va a atribuir el poder a los objetos, mientras que en las sagas el poder reside en las palabras, en las palabras o las oraciones mágicas. Antecedentes siempre en la antigüedad ya estaba Virgilio, Alejandro Magno, Aladín por la parte musulmana. Y aquí me voy a parar porque ya llevo 30 minutos y creo que la parte musulmana, de la influencia musulmana y la influencia judía, se merecen otro vídeo y así tampoco os doy mucho el tostón y yo que ya estoy cansadita de hablar. Así que nada, espero que os haya gustado y que os enganchéis a este tema porque está muy interesante. Todavía me queda el librito, me quedan por lo menos otras 100 páginas, pero bueno, con calma y disfrutándolo. Pues nada más, que muchas gracias a los que me seguís y que tengáis cuidado que ya hace mucho calor. Que os deis un bañito por ahí. Mati, ¿quieres decir algo? Mati está enseñando la barriga. Pues nada, ya para la próxima entrega, magia medieval por influencia árabe, ¿vale? Besitos.